Muy buenas tardes, queridos televidentes. Mi nombre es Luis Díaz y este es su programa Foro 17. Los acontecimientos en nuestra área están bastante complicados, no solamente en los Estados Unidos con la falta de gobernabilidad, pero en el continente americano. Sigue la situación de Venezuela, que es un question mark, que todavía no se ha tomado una decisión para resolver este problema. Y decimos que Cuba es el eje de toda esta inestabilidad en América Latina. Y aquí hace muchos años se pasó una ley, la Helms-Burton, que era para limitar a que Cuba pudiera llegar a todos estos lugares, al lugar tan activa como está en América Latina, desestabilizando gobiernos y tratando de enfermarle la mente a sus pueblos. Y era para poder reajustar a Cuba de una manera, encerrarla para que pudiera haber un cambio. Vamos a hablar sobre la ley Helms-Burton ahora. ¿Cuál era su función? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta ley? ¿Qué se ha aplicado de esa ley y qué no se ha aplicado? ¿Y qué pudiera aplicarse ahora? Que ya no solamente es para que sea efectiva en Cuba, sino para que Cuba no pueda estar incursionando en América Latina y creando todos los problemas que nos afectan. ¿Y quién mejor para él que esta semana que termina hoy hizo un simposio muy importante sobre la ley Helms-Burton para que nos explique y qué dijo el público que asistió y las personas que llegaron allá para tener un poco de esperanza, si se fueron con esa esperanza en su corazón. Y para eso me refiero al señor Julio Schilling, un politólogo que de verdad lleva el amor por Cuba de una manera extraordinaria y siempre está muy activo en todas las redes sociales y también creando estos tipos de charlas que ayudan a las personas a comprender un poquitico más sobre esto que es bien complicado, porque hay veces que no entendemos la dinámica de la diplomacia, donde los pueblos sufren y sufren y sufren, y hasta qué punto hay que cambiar esta filosofía diplomática y pasar a la acción como el cirujano para resolver y eliminar ese tumor que desgracia este cuerpo. Así que gracias por... No, Luis, gracias a ti por tus palabras tan generosas y por invitarme a este programa tan importante para no solo nuestra comunidad en el sur de la Florida. Este programa por diferentes vías también se ve en Cuba y en otras partes de América Latina. Así que te agradezco esta oportunidad y el evento, gracias a Dios, estuvo lleno y mucho entusiasmo, muchas preguntas, muchas dudas por otro lado con respecto a la ley de libertad, mejor conocida como la ley Helms-Burton. Y es una de esas cosas que cuando se firmó, cuando el presidente Clinton lo firmó hace 23 años, que lo firma acabado prácticamente de la dictadura castrista, derrumbar, asesinar en el aire a los aviadores de Manos al Rescate, porque era un proyecto de ley que estaba en curso con anterioridad y el presidente Clinton estaba demostrando objeciones a firmarla antes del derribo de las aviones. O sea que esto fue un intento de parar al gobierno de Cuba de alguna manera u otra. Correcto. Y hay que entender, mira, el embargo de los Estados Unidos contra Cuba comunista, ha tenido sus altas y bajas. En otras palabras, han habido presidentes que lo han fortalecido, reforzado con más vigor, otras administraciones lo han relajado. O sea que ha sido un sub y baja a través de los años. Lo que intentaba precisamente el proyecto del senador Jesse Helms, del diputado Dan Burton, era recrudecer el embargo y dándole un alcance a empresas que estaban en Cuba lucrando y traficando, que es el nombre que se ha utilizado, porque con propiedad que fue robada por el castrismo. Y tenemos que primero partir que el mayor robo de propiedad estadounidense en la historia fue con Cuba comunista. No para entrar en debate, porque ese no es el interés mío de entrar en debate, pero dentro de la ley Helms-Burton también hay muchas aperturas que se le dio
que le dieron beneficio al gobierno cubano, como intercambios comerciales en algunas áreas que no fueron vetados para que no existiera, al igual que también intercambios, que hubo el intercambio de deporte y el intercambio artístico. Correcto. Eso venía de la ley Torricelli, pero bueno, todo eso entró correcto acá. Yo recuerdo, para ser honesto, que cuando Ronald Reagan en el Jardín de Rosa de la Casa Blanca firmó el intercambio deportivo con Cuba, donde se hacían intercambios de equipos. Es decir, siempre hubo una época en que Cuba era un enemigo poderoso que había que eliminarlo. Y después se fue como suavizando un poco la cosa en el tratamiento que se le hacía a Cuba. No, mira, podemos hacer bien rápido un recorrido de todo eso, porque la ley Torricelli, que por un lado buscaba presionar y darle, trasladar más de la potestad de la ley a la rama legislativa, o sea, a lo que era el embargo, flexibilizó, como tú bien dices, incluso las ventas de productos estadounidenses. O sea que la ley de Torricelli en efecto facilitó eso, lo que buscaba por un lado recrudecer, pero es una cuestión peculiar porque es un fenómeno bipartidista en cuanto a esto. La administración de Kennedy, pues en efecto establece en el embargo formalmente. Eisenhower, el presidente Eisenhower, rompió relaciones, inició el curso, pero fue la administración de Kennedy la que en efecto le dio curso. Siguió básicamente así la administración de Nixon con los acuerdos de piratería, pues abrió un poco ese tipo de la canalización entre los dos países. La administración de Gerald Ford facilitó que subsidiarias estadounidenses en terceros países pues podían vender productos norteamericanos a Cuba comunista. La administración del presidente Carter lo flexibilizó con respecto a los viajes. La administración de Reagan buscó de nuevo cortar los fondos para poder entrar. La administración hizo aperturas como esa que yo te digo, un intercambio deportivo. Yo recuerdo eso perfectamente, donde habían equipos que venían acá y equipos de aquí que iban a Cuba. Pero quien más facilitó eso y buscó eso fue George Bush padre. Porque es más, eso fue cuando las elecciones con que el candidato Bill Clinton, ese fue uno de los puntos que Bill Clinton criticaba de Bush padre. Y eso es que, en efecto, él estaba siendo muy suave con Cuba comunista. O sea que es interesante los intercambios culturales. Ese punto, correcto. Después la ley Torricelli, pues en efecto, por un lado, le dio más potestad a la rama legislativa sobre el embargo, pero como tú bien señalas, facilitó la venta de productos, cosa que pues después hemos visto por un lado la administración Clinton por un lado recrudeció con respecto a la ley Helms-Burton, pero por otro lado facilitó también. El presidente Bush por lo general recrudeció, pero también hubo un mecanismo, la venta de productos a Cuba comunista pues incrementó. Y claro, la administración del presidente Obama pues dio todo sin pedir nada a cambio de la relación. Y los empresarios que fueron afectados cubanos se les hace casi imposible poder reclamar con fondos. Y es que mira, efectivamente el embargo, porque el nacionalizar... No hay un embargo, hay restricciones, pero yo diría embargo con Sudáfrica y hubo un cambio. Claro. Pero y ahí quiero llegar con el caso de Sudáfrica porque es una cosa muy interesante. Pero hay que separar, mira, sanciones. El embargo es llevar las sanciones principalmente a nivel de comercio, o sea, tratar de minimizar las exportaciones y embargos es una herramienta que se ha utilizado a través de los años y hay que recordar que la nacionalización de propiedades es un hecho que ha ocurrido, es un mecanismo civilizado porque incluye indemnizar, pagar por lo que tú estás nacionalizando. El caso de Cuba comunista se robó a mano armada entre 7 a 8 mil millones de dólares en propiedades comerciales
olvídate de los norteamericanos, Exacto. propiedades de cubanos, pero bueno, la ley Helms-Burton. Hay algunas norteamericanas. No. Hay. Como cerca de 6.000 Exacto. empresas de individuos y empresas estadounidenses. Entonces, volvemos a la ley Helms-Burton. La ley Helms-Burton, en efecto, lo que buscó con sus 4 títulos, pues es tener una visión integral. El primer título lo que hacía era profundizar lo que ya existía, o sea, el embargo, bueno, ¿cómo podemos recrudecer lo que ya existe, el embargo? El título 2, pues presenta una programación para una Cuba libre, de determinada ayuda, de determinada asesoría para encaminar la nueva democracia cubana, define lo que es una democracia, o sea, y los requisitos para que el embargo se levante, o sea, que establece, no puede haber preso político, correcto, claro. Correcto. O sea, que eso elecciones libres y competitivas. El título 3 es el que es la joya dorada de la ley, porque el título 3 es lo que permite reclamaciones en tribunales estadounidenses por ciudadanos norteamericanos y ciudadanos cubano-americanos naturalizados. Porque, ¿qué es lo que pasó a través después de la caída del comunismo soviético? El castrocomunismo modificó su economía para tolerar empresas extranjeras. Entonces, no es que le da un título, decir, mire, usted, la propiedad es tuya, sino le da la facilidad de administrar y lucrar con propiedad que el régimen pues se ha robado. Entonces, por eso utiliza la palabra traficar, para que se entienda que el administrar una empresa que fue robada y estar lucrando con esa propiedad es traficar, y entonces le da derecho a criminal para poderlo atender. Correcto, los que fueron saqueados, ir a tribunales estadounidenses y ver las propiedades, los activos que esas empresas pueden tener en los Estados Unidos o lugares donde la justicia norteamericana puede llegar. Hubo un caso con Cubana Aviación. ¿Qué ha pasado con eso? Hubo numerosos casos. No se gana nada. No se camina, la Bacardí ha tenido cierto éxito. Es lo que digo. Pero, ¿cuál es el problema? Que el título contenía una cláusula de escape que le daba la potestad al presidente cada 6 meses decidir si lo iba o no iba a implementar. El argumento era, vamos a dar oportunidad a que esto se resuelva, a que las empresas se vayan, a que todo esto se aclare y después veremos de aquí a 6 meses. Bueno, hasta los otros días prácticamente ha sido de una manera bipartidista, todos los presidentes lo han extendido, no han aplicado nada. Y el título 4, pues depende del título 3, pues tampoco se ha realizado. Y eso es que le niega la entrada a los Estados Unidos a ejecutivos y sus familiares y empresarios de esas empresas que están traficando, pues de poder entrar en los Estados Unidos. Entonces, que tengan negocio también, porque aquí yo recuerdo que el Meliá tuvo algunos problemas también tratando de tener hoteles aquí en los Estados Unidos porque explotaba en Cuba. Correcto. Pero lo importante del título 3 es que en efecto es un mecanismo no solo de disuadir, sino de precisamente castigar a un empresario que se convierte en cómplice. Claro. Porque siempre los inversionistas, y sabemos que el capital es amoral, en cierto sentido. Pero dictaduras autoritarias, por ejemplo, hay una sociedad civil que existe, hay un sector privado, y eso establece, le da un papel diferente al empresario porque puede contratar directo a las personas, o sea, las reglas del juego son completamente diferentes porque la sociedad civil existe. Dictadura totalitaria no existe la sociedad civil. Para hacer esto no muy largo, porque si nos acaba el tiempo y no llegamos a una conclusión, que es la que yo quiero llegar, si esta ley Helms-Burton puede utilizarse hoy en día, con las circunstancias hoy en día, para impedir que Cuba siga exportando ese sistema a América Latina y enfermando a América Latina. ¿Qué es lo que está haciendo? Mira, detrás de lo que has dicho está, en mi apreciación, lo más importante. Porque sin duda, la naturaleza de la ley es justiciera, es decir, castigar a los ladrones que te robaron la propiedad. Pero yo creo que hay un papel, en mi apreciación, aún más importante, y eso es privar al régimen castrocomunista de fondos que necesita para reprimir. Y yo creo que es lo que tú estás señalando, y en tu entrada cada vez se hace más obvio. Nosotros hemos estado diciendo, y digo nosotros,
la gran mayoría no solo de los cubanos que tienen un enfoque y un interés en que Cuba sea libre, sino muchos de nuestros hermanos, no solo latinoamericanos, sino norteamericanos también, que entienden el papel de Cuba comunista en toda la subversión en el continente. Recientemente es más escandaloso ya lo que, o sea, que ya directamente, obvio que ya no se puede. Correcto, ya están viendo a torturadores cubanos por todas partes, en Nicaragua, en Venezuela, en cualquier lugar donde hay subversión. Entonces, todo esto... Y si no la crean. Y por supuesto, por supuesto. Y esto hay que entenderlo que sin los recursos, sin dinero, ¿qué sentido tiene estar preocupado y hablar y decir que vas a moverse en dirección para castigar a la dictadura de Maduro o a determinados personajes de la dictadura de Ortega, si el centro de mando no se le va a aplicar la herramienta que ya existe? Porque la ley Helms-Burton existe, no hay que inventar nada, simplemente implementarla. La excepción que ha hecho el presidente Trump, muy bien intencionado, que ha dado un periodo, una apertura para que norteamericanos y cubanos naturalizados puedan demandar a 200 y un poco más de empresas directamente vinculadas a la dictadura castrista. Eso simbólicamente muy bien. Yo creo que es un señalamiento de que vamos en el camino correcto, pero si se deja ahí, no va a tener mucho impacto. Sí va a tener un beneficio colateral de que envía mensajes claros, pero si se ha eximido a empresas extranjeras y empresas norteamericanas que están ahora en Cuba, la ley no se está implementando. Yo creo que eso es lo importante, porque ese papel de cómplice que juegan esas empresas le trasladan enormes recursos de dinero al castrocomunismo. Cuba comunista tiene que ser puesta de nuevo en la lista de país terrorista. Oye, la misma vez que se hace en campo del comercio, que si tú haces negocio con Corea del Sur y que no lo puedes, con Corea del Norte y no lo puedes hacer, pues recibes sanciones de Estados Unidos. Lo mismo pasa con Irán y con otros lugares. Bueno, pues tiene que ser igual. Correcto. Porque si ahora Venezuela, por ejemplo, le daba toda esa ayuda que le estaba dando a Cuba, que ahora ya por el problema que tiene no la recibe, algo positivo para nosotros los cubanos, porque no va a recibir el petróleo que estaba recibiendo de Venezuela. Pero si no se toman medidas, no pasa nada. Correcto. Y ya Correcto. Cuba, increíblemente, tiene más años bajo un sistema totalitario que lo que vivió en democracia. Es triste decirlo, pero es la realidad. Y por lo que yo veo, no veo nada que me muestre que en realidad están buscando ese cambio. No lo veo. Ojalá yo esté equivocado y quizás no me dé cuenta de lo que está a mi alrededor, pero yo no veo que se está haciendo nada, al contrario. Yo veo que se está haciendo negociaciones para que puedan jugar pelotas los cubanos allá sin problema ninguno. Hay una inconsistencia, y en eso tienes toda la razón. Vemos, por ejemplo, cómo otras dictaduras que han exitosamente logrado ese traspaso de su modelo, o sea, esa modificación de su modelo dictatorial, el caso de China, el caso de Vietnam. Entonces, pues, sin lugar a dudas, eso tiende a desalentar a cualquier demócrata, porque lo cierto es que el comercio internacional, Luis, si se va a tener entre democracia, tiene que haber determinado ética, tiene que haber un cierto orden, porque de lo contrario, pues entonces se puede justificar la esclavitud, se puede justificar todo. Si el sistema de libre empresa ha de perdurar, tiene que defender determinadas reglas que incluyen parámetros morales. O sea, no se puede alimentar a una maquinaria que tú sabes que comete crímenes de lesa humanidad. Total. No, y no puedes permitir que empresas lo hagan. Y punto, en el nombre de libertad, pero están conspirando para destruir tu libertad y el sistema precisamente que dio lugar a que ellos puedan existir. Cuando hablamos de Sudáfrica, que tú lo mencionaste, eso demostró la importancia de llevar al campo ideológico, al campo de las ideas, al campo cultural, lo que es un tema moral y político. El régimen racista de Sudáfrica, pues, pagó un duro precio por su régimen vergonzoso. Que no tenía sentido.
Correcto. honestamente. Pero mira, aquí está la cosa. Empresas tomaron decisión de perder millones de dólares al salir de Sudáfrica con tal de no tener la mala publicidad. Sí. Eso fue producto de esa campaña brillante que, en efecto, demostró que sanciones, embargos, campañas de este tipo sí funcionan. Pero ahí hubo otro ingrediente también adicional, no un ingrediente solamente político, sino racial, porque era muy obvio lo que estaba pasando ahí, que en realidad hoy en día, desgraciadamente, tienen problemas también. Sin duda. Qué triste. Pero bueno, al inverso ahora. Al inverso. Pero lo que yo creo que sucede es que en este momento se actuó adecuadamente para hacer el cambio que era necesario en aquel momento. Pero eso fue producto porque hubo una campaña de concienciación. Por ejemplo, internacional, el neoesclavismo de la mano de obra médica cubana, o sea, donde se tiene, estamos hablando de una explotación a nivel de la esclavitud del siglo XXI. Total. Eso hay que hacerlo entender, eso hay que responsabilizar a empresas, o sea, hay que decir, Meliá, mira lo que tú eres parte de la complicidad que tú tienes. Esto es la campaña efectiva que hay que llevar. El problema es que muchas democracias no quieren tocar el sector comercial privado, le tiene enorme respeto y temor, para no decirlo de otra manera. Es la realidad y eso es una aberración, porque si no se confronta esa actitud de indiferencia, ¿no es verdad? En efecto, lo que estás haciendo es dando licencia, estimulando a esas dictaduras para que se fortalezcan. No nos queda mucho tiempo y yo sé que esto es un tema fascinante y no se puede resolver tampoco, pero tú que eres la persona que tienes el conocimiento y que te sabes la ley de principio a fin. Hoy en día, cómo funcionan los sistemas políticos, ¿esa ley en realidad es buena? ¿Eso puede llegar a buscar el cambio que se necesita o no? Y que ya se han enquilosado todos estos sistemas políticos y que la única manera que entienden es llamar a un cirujano para que haga cirugía y extirpe ese tumor que está destruyendo a estos países. Mira, es un instrumento, es una herramienta muy poderosa si se implementa, porque no se ha implementado. Si se implementa, y no estamos hablando esto de estos días, sino estamos hablando de su implementación plena e integral. En otras palabras, que se castigue a esas empresas, a esos empresarios, y se priva de esos fondos al castrocomunismo cuando una empresa tiene que escoger entre el mercado norteamericano y el mercado de Cuba. Es una decisión fácil. Entonces, si eso se hace, se le va a privar enormes fondos. Dictaduras totalitarias no se caen por hambruna, pero sí se les complica la posibilidad de reprimir, se les complica si no tienen los recursos. Pero cuando tú estás mirando el mundo alrededor tuyo y tú estás mirando cómo está funcionando, porque uno tiene que ser pragmático en esta cosa y tiene que ser realista, porque claro, yo creo que lo que tú hablas es correcto, pero yo no creo que hoy en día estamos viendo que aquí las sanciones llueven a todas partes del mundo y siguen funcionando esas personas porque se violan, y eso es parte del problema. Los Estados Unidos es la economía más grande del mundo, es el mayor exportador de petróleo. Esta diferencia con China ha demostrado con los aranceles que China es el que necesita desesperadamente a los Estados Unidos y no viceversa, como muchos de los detractores del presidente nos han estado diciendo. Los Estados Unidos tienen que reconocer la capacidad que tiene y entender, y yo creo que lo está entendiendo, que hay áreas de su esfera de interés, como es el continente americano, y Cuba a 90 millas, que es el responsable de un sinnúmero de actores, las FARC, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, los carteles de México de droga, que están recibiendo una contabilidad, ayuda logística de determinados poderes económicos. Irán, que tiene la entrada en el continente por vía de la puerta de Venezuela, pero con el beneplácito del castrocomunismo. Comprobado. Corea del Norte, China comunista, Rusia, todo entran por el puente de las relaciones que tienen con estos regímenes. Y el centro de mando es Cuba comunista, de manera de que para los Estados Unidos esto debe de ser una decisión fácil. Y con una base en el país. Correcto. Tiene ahora, tiene una relación
y lo vimos los otros días con la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que entiende bien el problema. Lo que falta es la voluntad. En el presidente Duque también tienen un aliado. Es el momento que los Estados Unidos, pues... Pero esos países también tienen que preocuparse por su sobrevivencia, porque también dentro de sus países tienen problemas serios. Brasil tiene un problema seriosísimo. Correcto. Quiere decir con esto, y ya lo declaró cuando vino a hablar con el presidente, que de intervención militar, que ni lo piense, ni un militar. Duque en Colombia también tiene un problema interno, que tiene que moverlo con mucha cautela, porque se le puede otra vez complicar el país. Entonces, pero nadie se complica con Cuba. Pero es que yo estoy seguro que si Cuba se le cierran todas las puertas y de verdad va un cirujano, Cuba se resuelve el problema y América sana. Por supuesto. Y es ahí donde debe estar. No lo hacen. Es ahí donde debe estar la atención. Y el gran problema de esto es que muchos de nuestros aliados a veces dudan, y tienen razón para hacerlo, de la voluntad norteamericana. En otras palabras, sobran los ejemplos: Bahía de Cochino, Vietnam del Sur. Correcto. No. De que los Estados Unidos se compromete a ayudar y de pronto después echan así para atrás y se queda embarcado. De nuevo, Bahía de Cochino, Vietnam del Sur, en fin, un sinnúmero de ejemplos donde... Bueno, también ellos tienen que analizar que en Vietnam no tenía, quizás, no veían una solución al problema. Pero mira... Porque tenían a China ahí, que es lo que le estaba suministrando. Está bien, pero mira, para el beneficio de la causa de Vietnam, es probable de los Estados Unidos no haber estado ahí, que un sinnúmero de otros países en Sudasia, hubiera podido, el sureste de Asia, hubieran caído también. Pero sí es claro que en este continente la presencia de Cuba comunista es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. No, yo no tengo duda ninguna, pero las palabras son excelentes y muy bonitas. No. Pero no cambian, desgraciadamente no cambian. Mira, los otros días... La acción es la que cambia. No hay acción. Se perdió una gran oportunidad de mi apreciación con lo de Venezuela, con la ayuda humanitaria, y yo creo que eso no se puede repetir. No se puede pensar mucho. O sea, si se va a poner todo sobre la mesa, como se está pronunciando, hay que estar dispuesto a poner todo sobre la mesa. Y no estamos hablando de una invasión tipo Normandía. Operaciones tácticas van a remover con gran facilidad lo que... Yo lo que sí creo es que de verdad, honestamente, Cuba es un problema para los norteamericanos. Totalmente. Y lo seguirá siendo. Y si no toma una decisión seria de cambiar ese sistema político que hay en Cuba, va a seguir sufriendo todos estos problemas que está sufriendo. Desgraciadamente se me acabó el tiempo para poder continuar. Vamos a hacer más programas sobre esto, porque yo creo que aquí hay que también orientar a los televidentes de que la solución, en estos momentos que estamos viendo, el cirujano es necesario. Así es. Y que el clínico lo veremos, claro, cuando después se haga la operación para podernos mantener. Gracias por estar aquí. A ustedes los veo el próximo domingo con otro programa. Estoy seguro va a ser de su agrado. Muy buenas tardes.